Hola, 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 hola. Muy buenos días a todos y a todas. Sean bienvenidas al taller de de las tradiciones. Hoy estamos trabajando con la séptima tradición y estamos contentos porque hemos tenido una buena reacción, ¿verdad? Desde el corazón, cuando hemos estado escuchando esta tradición, fluyen muchas ideas y eso es bueno, porque el conocimiento se va permeando y va entrando en nuestros corazones y nos va impulsando a la disciplina y al orden, ¿sí? Disciplina, orden y perseverancia son claves para nuestro desarrollo espiritual. Mm, yo le quiero dar gracias a Dios en esta mañana por sus vidas, por su perseverancia, por su apertura de mente. Quiero darle gracias a Dios por todo lo bueno que nos da todos los días, desde la alimentación física y espiritual, bueno, y a todas las buenas cosas que nos rodean o que compartimos con otras personas. Mm, Aquí tenemos a Marla con nosotros, que es quien nos va a guiar en este tema. Y sin más, bienvenida Marla, adelante. Gracias, Víctor. Muy buenos días, compañeros. Y pues hoy estamos llevando la séptima tradición. Y el encabezado dice así: todo grupo de AA debe mantenerse completamente a sí mismo, negándose a recibir contribuciones de afuera. Pues ese es el encabezado y la dinámica, por si hay alguien que viene por primera vez, que parece que no, ya he visto estos nombres. Pero ya saben, yo voy a leer un poco y después hago las preguntas y ustedes, si gustan responder a esas preguntas, levantan su manita y pueden dar su opinión y después pasamos con el compañero Víctor. Y la lectura dice así: nos sorprendió descubrir lo tacaños que éramos. Así que AA, el movimiento, empezó y permaneció pobre, mientras que los miembros individuales se hicieron cada vez más prósperos. Lo cierto es que los alcohólicos son gente de todo o nada. Nuestra reacción en cuanto al dinero parece demostrarlo. Esa es la lectura. Y la pregunta dice así: ¿cuál fue la actitud que descubrimos que teníamos? ¿Cuál fue la actitud que descubrimos que teníamos? Si alguien quiere dar su opinión, compañeras, compañeros, puede levantar su manita y dar su punto de vista. Recuerden que esta séptima tradición la pueden encontrar en el chat de notificaciones, Víctor. Ahí están todas las preguntas y ahí también está la lectura. Dice: ¿cuál fue la actitud que descubrimos que teníamos? Bueno, yo leyendo la lectura veo que ahí dice: nos sorprendió descubrir lo tacaños que éramos. Había una actitud de ser tacaño. Eso es lo que yo entiendo de la lectura. Pero si alguien más, bueno, ahorita no van a opinar, compañero Víctor, pero Teresa, ¿quieres compartir? Bueno, pues yo de pronto creo que en mi manera de ser, sí he sido como tacaña en el sentido de que no sé si se trata de lo que están diciendo. Yo tengo objetos, tengo un vestido en este instante que me encanta, pero por una opinión de una hermana, porque ya tengo 57 años, yo me conservo mi cuerpo delgado y de pronto mi vida, pues no me considero una mujer que me vea mal,
pero lo conservo mucho y lo quiero, lo compré a los 50 años y entonces siento ese dolor como de regalarlo y no lo quiero regalar, me lo quiero poner, porque más que todo me siento como con esa actitud de que, el vestido es bonito y yo he regalado ropa a otras personas y no se la veo puesta. Y entonces me molesta porque yo digo, bueno, yo regalo algo y la persona quién sabe qué hace con eso y de pronto no está en mi incumbencia qué hace con las cosas, pero pues si es algo que yo lo tengo como valioso para mí, siempre me gusta como mirar a alguien que verdaderamente le guste con vestidos o se ponga las cosas, porque si yo le regalar las cosas a otra persona que tampoco las quiere, entonces no. Entonces me siento en ese sentido de rato así como tacaña. Cuando algo me gusta, no soy fácil de darlo. Soy de esas personas que me lo guardo para mí y me lo pongo, porque disfruto de ponerme mis cosas. En ese sentido me siento tacaña, ¿no? Que no soy, cuando algo me gusta, no lo regalo ni por nada del mundo. Y creo que eso es una parte que entiendo que es como tacañez de uno, no sé. En el sentido ya he cambiado, no, antes tenía actitud de dar. Yo voy por la calle y alguien me pide dinero y me han pasado cosas donde la persona es agresiva conmigo, me han tratado mal. Un día me sacaron un cuchillo porque estaba buscando unas monedas y no las encontraba y el tipo me sacó un cuchillo y alguien me dijo, deje de estar haciendo eso. Usted pase derecho y voltee a la persona porque la persona son muy agresivas y de pronto, y entonces alguien me hizo un comentario y me dijo, vean, esta semana para matar a una señora precisamente por eso porque le pidieron unas monedas y no las tenía, el tipo con un cuchillo le pegó una puñalada. No sé si es de ese sentido, de esa parte de ser uno egoísta y que no le gusta dar, ¿no? Porque pues también está en el punto del grupo, ¿no? Muchas veces uno puede dar el dinero para el grupo, que yo asistía a un grupo realmente y daba mi séptima y anteriormente ponían el café, las galletas y todo eso. Últimamente veo es que el grupo uno da la séptima, de ahí piden otro dinero, no sé, para otra cosa, y hacen rifas también, pero no volvieron a ofrecer ni el café, ni nada, nada. Solo hacen el compartir de la, de la, de la charla y ya. Entonces, no sé si es de qué se trata. Gracias, era mi compartir. Muchas gracias, Tere. Gracias por tu compartimiento. Martita, puedes abrir tu micrófono. Gracias. Soy una diabética en recuperación y muy agradecida por estar aquí. Bueno, yo con respecto a ese tema, yo fui como muy desprendida con el tema del dinero y todo, como en mi crianza y hasta demasiado. Botaba las cosas, tenía mala administración, era como al revés. Cuando mi esposo se puso muy mal y caímos en una quiebra económica terrible, yo desarrollé como avaricia o yo no sé, miedo a gastar. Y yo me volví productiva, empecé a trabajar, pero todo era para la casa y el mantenimiento de mis hijos. Y me volví a dar conmigo misma. Yo me sentía culpable cuando me compraba algo y me daba miedo dar porque me parecía que se iba a acabar. Y pues en los grupos aprendí lo de la séptima que me ayudó demasiado a ir perdiendo ese miedo a dar sin, no me interesa cómo lo van a usar o cómo no, yo doy confiando en que eso va a tomar el rumbo que debe ser, no me corresponde a mí juzgar nada y empecé a perder el miedo a gastar, a soltar, a dar y nunca me ha faltado nada. Mi poder superior jamás, jamás me dejó completamente sin nada. Al contrario, entonces esa ha sido mi experiencia, pero sí desarrollé muchísimo ese miedo a gastar, porque yo no tenía la fe en que Él me iba a proveer siempre y que eso era un flujo. Yo estaba recibiendo, también tenía que dar. Hoy por hoy, pues sigo desarrollando este dar
sin esperar nada a cambio, este fluir del dinero y entender que, que lo que recibo también lo tengo que compartir y darlo, y eso me genera alegría hoy por hoy. Pero yo fui muchos años, eh, tuve esa dificultad, me daba mucho miedo dar, porque creía que se me iba a acabar y no me iba a alcanzar. Gracias. Muchas gracias, Martita. Gracias por compartirnos tu opinión. Y Víctor, le voy a leer la pregunta que dice así. ¿Cuál fue la actitud que descubrimos que teníamos? Y adelante, Víctor, puede abrir su micrófono. Bien, pues es muy interesante leer la séptima tradición porque Bill W. Él mismo se delata, invitándonos a ser honrados. Él dice, bueno, tenía una persona nueva conmigo y platicaba con ella y le hablaba lo bondadoso y grandioso que es el programa. Y cuando pasaron el sombrero o la canasta, pues metí mis manos a la bolsa y estaba apartando las monedas para tomar la más pequeña. Y ahí me di cuenta de lo egoísta que yo era, de lo incongruente que era, porque estaba hablando de dar y el amor, mientras que estaba con mi mente escogiendo la moneda más pequeña para compartirla en el grupo. Esa honradez, esa honestidad de Bill W. que nos hace notar como el hecho de sentirse bien porque la persona que vende los boletos le dio 10 centavos de más. Y cuando se dio cuenta, se regresó, pagó el tren y se regresó para darle los 10 centavos. Y eso lo hacía sentir generoso. Pero cuando descubres su actitud, ¿verdad? Dentro del grupo, entonces se da cuenta de esa realidad. Como cuando le dio dinero a Eddie, la persona que le transmitió el mensaje de principio, pero que ella no pudo permanecer. Esta persona recayó y ya no se levantó jamás. Cuando llegó a su oficina para pedirle algo de dinero por la cruda que llevaba ahí, él dice que fue muy generoso, que le dio $5. Y luego pensó, porque se sintió primero empático con él, recordando sus situaciones difíciles de cruda en la que se vio él envuelto, ¿no? Y sintió empatía y fue generoso con su amigo, mientras que se estaba quejando porque no enviaban dinero para poder responder las correspondencias, ¿verdad? Entonces, mientras se quejaba, pues es generoso y luego se analiza a sí mismo diciendo, caramba, qué, qué cosas, me sentí generoso con él, pero realmente ese dinero se necesitaba en la oficina y también se necesitaba en casa con mi esposa. Ella que de verdad que sí necesitaba, pero por un momento me sentí el héroe, el rescatador, ¿no? Al ser generoso con Eddie. Bueno, estas cosas que él reflexiona dentro de sí mismo como el ejemplo de autodescubrirse y decirnos qué actitud se había descubierto, ¿no? ¿Por qué no queríamos dar? Porque nos hacía más feliz hacer, ayudar personalmente,
porque así nos llevábamos todo el reconocimiento, pero a nivel grupal no, éramos tacaños. Mm, bueno, independientemente del grupo, hay pensamientos que a mí me avergonzaron cuando yo los descubrí en la adolescencia, porque yo no quería ahorrar, tener dinero, precisamente porque mi mente loca decía, mira, si tú tienes dinero, si tú ahorras, si tú tienes dinero, y si se enferma tu hermano o tu mamá, pues se lo van a gastar todo. Mejor no, tengo dinero, ¿verdad? Entonces, eh, estas situaciones que pasan por la mente humana del egoísmo que vivimos. Cuando mamá se enfermó y tuve que ir a buscar sangre para mi madre, pues yo iba con todo mi dolor, pero cuando una persona me presta su camioneta para ir a buscar, yo sentí en mí mi soberbia, ¿verdad? Al ir a buscar la sangre para mamá. ¿Por qué? Porque ese complejo de inferioridad que yo tenía se hizo patente, que era una camioneta nueva, ¿verdad? Y no era mía, no era mía, pero, pero ese por un momento me sentí con fuerzas, o sea, ah, me sentí sobre las actitudes de otras personas. Como dice el paso, sentías que tu mente flotaba sobre los demás. Ándale, se inflado en su egoísmo, ¿verdad? Entonces, esas emociones que uno vive por causa del complejo de inferioridad y que uno se da cuenta que es el egoísmo en nuestras mentes. Es tan sutil, de verdad, es tan sutil cómo se esconde. Y cuando llegamos a entender esa sutileza para encontrarnos con la raíz de para encontrarnos con la raíz de nuestra verdad, porque muchas veces no damos por amor, sino damos por autosatisfacción, ¿verdad? Damos por otra cosa. Aprender a dar, soltar lo que das y olvidarte de ello. Ese es el trabajo, ¿no? Yo doy, pero aquí el juez es Dios. Yo no voy a juzgar qué van a hacer con lo que yo doy, porque luego hacemos cosas que llevan un segundo sentido, ¿no? Un segundo sentido, como qué cosas. Como me recuerdo obsequiándole a una persona un, un kit de, de un espejo, un cepillo y un peine. Y un día que llegué a su casa, vi que su hermanito más pequeño traía el espejo por ahí rodando junto con el peine y eso, y de pronto me lastimó, porque si era como si me menospreciara a mí, pero no, no era a mí. Me dolió porque mi actitud era egoísta, porque no lo estaba haciendo para que la persona, este, mm, simplemente se viera en el espejo y se peinara, o como un beneficio normal y natural para esa persona, no.
En mí había una segunda situación. ¿Cuál era la segunda situación? Quería que estuviera agradeciéndome cada vez que se viera en ese espejo y cada vez que se peinara se acordara de quién le había dado estas cosas. Esa era la intención verdadera de ese regalo. Y por eso me lastimó cuando vi que estaba eso ahí tirado, ¿no? Sí, como si me hubieran lastimado a mí personalmente, pero si yo no soy eso, yo no soy el espejo, ni el peine, ni el cepillo, ¿no? Pero mi actitud estaba pegada a eso y estaba observando cómo estaban usando las cosas. Pero aunque yo no hice ningún reclamo, ninguna situación, pero tuve que descubrir el engaño que había en mí, lo hipócrita que era yo. No, otra persona, pues, podía hacer con las cosas lo que ella quisiera. Pero entonces entendí cómo yo daba las cosas, pero exigía algo a cambio. Hoy las cosas no son así. Si presto es prestado, pero si doy es cosa olvidada. Sí, porque una cosa es prestar y otra cosa es dar. Si presto, tenemos una fecha de regreso. Si, si doy, pues doy y me olvido de eso, porque estoy dando, no estoy prestando, ¿verdad? Pero la gente comúnmente dice, ay, me debes una. O sea, cuando yo esté necesitado, pues voy a cobrarte, ¿no? El favor que hoy te estoy haciendo. Eso no es dar, eso es prestar. En fin, gracias. Muchas gracias, Víctor. Y voy a pasar a la siguiente pregunta que dice así. ¿Qué fenómeno sucedió en cuanto a los recursos económicos en la asociación y entre los miembros? Compañeros, si alguien quiere dar una opinión, puede levantar su manita para opinar. Dice, ¿qué fenómeno sucedió en cuanto a los recursos económicos en la asociación y entre los miembros? Y pues ahí está la lectura. ¿A alguien le gustaría opinar? Bueno, yo lo que noto en lo que acabo de leer, en ese párrafo que leí, ahí estoy viendo que dice que el movimiento, o sea, el grupo, empezó y permaneció pobre, mientras que los miembros individuales se hicieron cada vez más prósperos. Ese es el fenómeno que yo veo que sucedió. El grupo permanecía pobre, la asociación permanecía pobre, pero los miembros cada vez se hacían más prósperos. Pero si alguien más quiere dar otra opinión, puede levantar su manita. Y si no, vamos a pasar con Víctor y le voy a leer la pregunta, Víctor, que dice así. ¿Qué fenómeno sucedió en cuanto a los recursos económicos en la asociación y entre los miembros? Pues adelante, Víctor, con la opinión. Bueno, por aquí veo. Sí, Marta dejó su Bueno, manita levantada hace rato. bueno, entonces se la vamos a bajar, le vamos a ayudar de este lado, bajar la mano, ¿ok? Ahí está. Este, es muy interesante, ¿verdad? Porque ellos pensaban que las cosas espirituales tenían que ser gratis, todas las cosas, siempre. Pero verdaderamente nosotros somos espíritu, pero somos cuerpo. Así como comemos espiritualmente, también físicamente comemos. Y si hay algo que pensó Bill W.
en, en su mente cuando fue a ver a Charlie y de regreso dijo, bueno, pues el obrero es digno de su salario. Y siendo una parte de la escritura que es real y verdadera, el obrero es digno de su salario, pero cuando llegó al grupo y escuchó a sus compañeros después de hablar de la propuesta de Charlie, entendió que la verdadera voz de Dios estaba ahí con ellos, porque le hablaron de que ellos le comprendían en su preocupación por su dinero, por el dinero que él pudiera ganar para ayudar a Lois y para ayudarse a sí mismo. Pero si se ponía a hacer eso, iba a destruir el proyecto. Es lo que pudo ver. Y básicamente, tanto Lois como él mismo, como Bill W., sacrificaron sus vidas porque siempre fueron pobres. No mendigos, pero sí pobres. Sacrificaron sus vidas para, para que otros tuvieran vida. Aunque Bill W. se lamentó varias veces de no haber tomado lo que la Universidad de Yale le ofrecía. El documento donde él sería un abogado honorario de, de, de la Universidad de Yale, porque por haber creado esta técnica, estas leyes, por haber descubierto estas leyes y darle forma a estas leyes, a estos 36 principios. Por eso la universidad lo estaba reconociendo y quería darle el título de abogado honorario. Bueno, yo no sé por qué abogado, pues por haber creado esas leyes y porque él ya había iniciado la carrera de la abogacía en Bill W., pero no aceptó, no lo aceptó, lo rechazó. Y le dijo que se lo dieran a la Asociación de Alcohólicos Anónimos, pero ellos dijeron no, nosotros no reconocemos a las asociaciones, sino a las personas. Y pues evidentemente eh, los, la gente preparada de Yale veían con claridad que Bill W. era el puntero principal del programa de recuperación. Y no así veían, por ejemplo, al doctor Bob, ¿no? Porque él tenía otra acción dentro del programa, él tenía otra acción. Pero Bill W. fue quien recopila información y lo que da más información y que creó más literatura. Podemos decir que toda la literatura fue creada por Bill W. para que esta asociación permaneciera. Pero me encanta la forma en que Bill se descubre a sí mismo para darnos el ejemplo de cómo el engaño está en nosotros, aunque a veces creemos que somos desinteresados. Gracias. Muchas gracias, Víctor. Gracias por esa conclusión. Y la siguiente pregunta dice así: ¿Cómo reaccionan los alcohólicos ante las cuestiones de dinero? ¿Cuál es su actitud característica? ¿Cómo reaccionan los alcohólicos ante las cuestiones de dinero?
¿Cuál es su actitud característica? ¿Alguien quiere dar una opinión referente a esta pregunta, compañeros? Levante su manita. Bueno, yo aquí veo que según lo que acabo de leer, dice que son gente del todo o nada. Honestamente, yo estoy tratando de meditar, de entender estos significados, porque a veces los leo, pero a veces no los entiendo bien y digo, ¿a qué se refieren con son del todo o nada? O dan todo o no dan nada. Y yo también trato de reflejarlo conmigo misma y con mi actitud que he tenido, todo lo que he estado escuchando, lo medito para ver mi comportamiento, mi actitud cuando me ha tocado dar, por qué doy, cuáles son mis intenciones, si tengo unas segundas intenciones ahí escondidas. Es muy bueno, la verdad que estoy conociéndome al escuchar todo lo que se está diciendo aquí en la séptima tradición. Ojalá ustedes también lo estén disfrutando. Pero bueno, ¿alguien más que quisiera dar una opinión? Si no, voy a leerle la No, pregunta. Karinita, adelante, gracias. gracias. Mira, Marla, ¿en qué parte del texto estás leyendo? Porque es que ya los ojos los tengo todos tuertos buscando. Claro que sí, es 6.1, el párrafo 6.1, creo que se llama 6.0 y de ahí vienen las preguntas 6.1. Ujú, Y ya. después ya, esa ya es la última pregunta y de ahí ya vamos a pasar al 7.1. Entonces, Víctor, le voy a leer. ¿Quieres opinar, Cari? O... No, era para ponerme en situación. Gracias. Yo opino Perfecto. ahorita cuando me ponga más en situación. Gracias. Claro que sí. Muchas gracias, Cari. Rosy, ¿quieres opinar? Puedes abrir tu micrófono. Muchas gracias. Buenos días a todos. Gracias por su servicio a, a usted y a el hermanito Víctor. Quería hacer nada más un comentario. A mí se me hizo más fácil dar mi séptima en el grupo, pero cuando mencionaban que dar dinero para los distritos de allá de Nueva York o de aquellos lugares, no sé, donde se mencionaba que mandaban la séptima y que mandaban contribuciones. Se me hace todavía, ¿verdad? Yo ya no asisto a grupos presenciales, pero sí tengo ese como un sentir de que digo, ¿por qué se le manda dinero a esos grupos o a esos lugares donde no hacen nada o no sé? Se mencionaba que se hacían libros o no sé, cosas de ese tipo, pero no estoy muy relacionada con eso, pero sí me daba en mi ser un sentir de que no quería mandarle a esos lugares, pero a mi grupo sí. Estaba muy agradecida con estar ahí presente y que estuvieran abriéndolo cada vez, ¿verdad? Para que estuviera recuperando la gente y principalmente yo, ¿verdad? Que era una bendición estar presente y que me dieran gratis una ayuda espiritual que pues que yo estaba necesitando en ese tiempo cuando estaba asistiendo. Pero les digo, no sé, en cuestión a darle dinero a aquellos grupos, a aquellos comités o no sé cómo se le llamarán, ¿verdad? Que se comentan que se le manda el dinero que se le manda parte de la séptima o que se hacen un- se junta dinero para mandarles y se envían a esos distritos, no sé cómo se le llamarán. No sé, siento esa cosa fea aún. No sé cómo me pueda decir el hermanito Víctor, si es que se puede decir eso, si es verdad o a qué por qué se le manda a esos distritos. Muchas gracias, disculpe que me emborqué toda. Muchas gracias, Rosy, por tu pregunta. Y sí, ahorita te la responde el compañero Víctor. Y mientras Víctor, le voy a leer la pregunta y pues ya van a ser dos preguntas a la vez, ¿verdad? Y la pregunta dice así, ¿cómo reaccionan los alcohólicos ante las cuestiones de dinero y cuál es su actitud característica? Y adelante, Víctor, gracias. Bueno, la actitud primaria es renuencia.
Sí. No toman en cuenta el hecho de estar siendo rescatados a través del grupo. No toman en cuenta ese hecho, sino simplemente al solicitar dinero, las personas quieren saber qué es lo que se hace con los recursos y bueno, hay quienes hasta discuten o pelean por, digamos así, 20 pesos, mientras que no aportan nada. Y a veces las personas se molestan porque dicen, bueno, si ese no aporta nada y siempre está discutiendo con los dineros, ¿verdad? Pero es que la situación es que es miembro, aunque no aporte nada, es miembro y tiene derecho a opinar. No es el dinero el que te da el derecho a opinar. O sea, el dinero es lo que habla de ti, lo que hay dentro de ti, lo que tú compartes. Pero otras personas no, son discutidores. Y a veces esas personas tienen algunas buenas ideas para el grupo, pero no aportan económicamente. Bueno, el asunto acá es que cada peso que se deposita o cada dólar que se deposita en la canasta lleva un porcentaje. Primero, el pago de la renta, del café, del agua, de la electricidad. Bueno, eso son los gastos primarios y mensuales. Luego están los gastos del distrito. ¿Por qué? Porque son los grupos los dueños de toda la estructura. Y los dueños de algo, pues ellos tienen que pagar eso, ¿no? Si yo me constituyo dueño de mi casa, pues tengo que pagar los impuestos, tengo que pagar todo lo que consume una casa, ¿no? ¿Por qué? Porque yo soy el dueño. Asimismo, los grupos son los dueños. El primer concepto nos dice claramente, la conciencia que rige toda la estructura son los grupos, no es la oficina de servicios generales. ¿Por qué se ha creado toda esta estructura? Porque tenemos una organización mundial. Tenemos una organización en casa, en la ciudad, luego de la ciudad, el Estado, y luego del Estado, la nación, y luego la nación en unidad con otras naciones. Esa es la estructura. Somos una asociación civil. Y como asociación y como socios de esta asociación, debemos de aportar lo que nosotros podamos, porque tampoco se exigen cuotas de ninguna manera. Algunas veces cuando el distrito dice, bueno, pues tenemos necesidades, porque hay que pagar la renta, ¿ok? Ha habido momentos en que el distrito ha tenido que cambiarse a una casa modesta, ¿verdad? Modesta, para poder mm, continuar. ¿Por qué? Porque los grupos no son generosos o porque ese distrito tiene pocos grupos y los pocos grupos están en un estado de, no es de indigencia, pero sí de pobreza. O le ponen más importancia a su grupo y no a la estructura. Porque del distrito todavía sigue lo que es el área. Y el área va a enviar a un delegado
que se le conoce como delegado nacional. Y así como el grupo se tiene que hacer en parte responsable del RSG y sus salidas, a veces los RSG ellos son generosos y pagan sus viajes y pagan, eh, pero todo lo demás como la documentación y todo lo que se va a traer, la inscripción, pues la tiene que pagar el grupo. Pero a veces ellos pagan sus viáticos para poder ir a una ciudad y unirse con otras personas. Otras veces no, otras veces el RSG no tiene dinero para hacerlo. Entonces el grupo colabora para pagarle, para que vaya. ¿Por qué? Porque somos parte de una estructura y toda esta estructura pues está para defendernos. Como asociación civil tenemos una defensa, o sea, tenemos un equipo de abogados y de licenciados que van a defender ante la sociedad, van a defender nuestros valores para que podamos tener también una presencia jurídica como asociación, una presencia jurídica ante la nación. Y se transmite el mensaje a nivel ciudad, a nivel estado, a nivel nacional y a nivel internacional. Entonces, tenemos un compromiso con toda esa estructura. Pero claro que no todos los recursos se pueden dar. Hay grupos que son muy pobres y aunque tienen su representante, no pueden dar dinero porque apenas sacan para sus gastos. Hay gente que es generosa y que conoce la estructura y que coopera con el RSG y le dice, ¿sabes qué? Mira, yo te voy a dar esto para el delegado, te voy a esto para el área y esto para el distrito, ¿no? Bueno, pues, ok, porque si se le da al distrito, el distrito tiene que cubrir todos sus gastos, ¿verdad? Operativos, y luego, si sobra algo, tiene que dárselo allá al área. Hay un porcentaje para el área, otro porcentaje para el delegado. Pero como a veces los rubros no se pueden cubrir, hay personas que dicen, mira, esto, la séptima que ya di, ya la di, pero le dicen al tesorero, esta cuota es para esto, para el distrito, esto es para el área y esto es para el delegado, ¿no? ¿Ok? Otros tienen una forma de hacerlo y así como dan una séptima, ellos van guardando una cantidad en su casa, van ahorrando para enviarle principalmente al delegado, porque son muy altos sus gastos, ¿verdad? Y porque también el delegado, pues, o vaya a la oficina de servicios generales, pues hay que enviarle. Y eso, ¿quién se encarga de enviarle a la oficina de servicios generales? El área. El área envía dinero allá, a las oficinas generales. Y las oficinas generales envían mensualmente, envían cómo entró el dinero, quiénes aportaron, qué ciudades, qué grupos aportaron y qué grupos no aportaron. Ahí se ve en lo que dice ahí y cómo gastaron ese dinero y cuánto dinero hay en caja y cuáles proyectos se tienen que se procuren alcanzar, ¿verdad? En la cuestión de transmitir el mensaje, ya sea hacer un anuncio a nivel nacional o otros proyectos, ¿no? Entonces,
de obsequiar, por ejemplo, la literatura cuando se abre un grupo y obsequiar de parte de la oficina general, obsequiarles la literatura. Y son gastos que la asociación absorbe como asociación. No debería de ser pobre Alcohólicos Anónimos, sino la idea fundamental de Bill W. era que si todos los grupos fueran generosos, la literatura sería gratuita. Pero no es así, no es así. Siempre faltan recursos. Y uno pensaría que la Oficina de Servicios Generales en México, por ejemplo, es algo grande, ¿no? No, es una oficinita sencilla. No es am, se renta un edificio grande, majestuoso. No, es una oficina sencilla, donde están abogados, donde están los encargados de la literatura y de otros departamentos ahí, sencillos. Y cuando llega un alcohólico ahí y quiere saber, quiere conocer, le dan un tour por toda ahí de la oficina y los presenta quiénes trabajan, qué trabajo hacen, todo eso. Es muy interesante, ¿verdad? Pero pues no, si fuéramos el corazón, ¿cómo decirle al corazón no alimentes la cabeza? ¿Verdad? ¿No? El corazón bombea para todas partes, sí. Y somos el corazón. Somos el corazón, los grupos son el corazón de toda la estructura, que le da vida a toda la estructura. Bien, gracias. Muchas gracias, Víctor. Y pasamos al párrafo 7.0 que dice así. La lectura dice así. A medida que AA pasaba de la infancia a la adolescencia, fuimos abandonando la idea de que necesitábamos grandes sumas de dinero y llegamos al otro extremo, diciendo que a AA no le hacía falta el dinero en absoluto. De todas las bocas salían estas palabras: AA y el dinero no pueden mezclarse. Tendremos que separar lo espiritual de lo material. Cambiamos de rumbo tan bruscamente porque por aquí y por allá algunos miembros habían tratado de valerse de sus conexiones Alcohólicos Anónimos para ganar dinero y temíamos que fueran a aprovecharse de nosotros. En ocasiones, algunos benefactores agradecidos nos habían dotado con un local para un club y como consecuencia, a veces había interferencia ajena en nuestros asuntos. Se nos donó un hospital y casi inmediatamente el hijo del donante se presentó como su principal paciente y aspirante a gerente. Bueno, ahí termina la lectura y la pregunta dice así: ¿qué nos pasó como asociación cuando llegamos a crecer de la infancia a la adolescencia? ¿Y qué frase utilizábamos como excusa para que el dinero no llegara a las filas de la asociación anónima? ¿A alguien le gustaría hacer un comentario referente a esta pregunta que hace la séptima tradición, compañeros? Si gusta levantar su manita. Karina, adelante. Adelante, Cari. Según lo que capté de la lectura, la frase era que Alcohólicos Anónimos no necesitaba de dinero, el dinero. Y ellos pensaban en ese momento que lo material y lo espiritual tenían que, o eran cosas diferentes. Creo que capté eso. Listo, terminé. Sí, muchas gracias, Cari. Gracias por esa opinión. ¿Alguien más quisiera compartir algo? Bueno, entonces, Víctor, le voy a leer la pregunta que dice así: ¿qué nos pasó como asociación
Cuando llegamos a crecer de la infancia a la adolescencia, ¿qué frase utilizábamos como excusa para que el dinero no llegara a las filas de la asociación anónima? Y adelante, Víctor. Muchas gracias. Bien, estos pioneros pensaban que la espiritualidad no podía unirse con el dinero. El dinero era cosa de lo material y lo espiritual era lo espiritual y como espiritual, pues todo debería de ser gratis, ¿verdad? Que la asociación no necesitaba dinero. Pues realmente la situación era muy miope, ¿no? No podían ver con claridad la importancia de los dineros porque pues no solamente somos espíritus, eh, somos un cuerpo físico y como cuerpo físico necesitamos sostener nuestro cuerpo para que viva nuestro espíritu, porque sin el cuerpo no puede ser el espíritu y sin el espíritu no puede tener vida el cuerpo. Así es que ambos tienen que ser alimentados. Aquí el hecho de pensar que no necesitábamos dinero y el darse cuenta, por ejemplo, de que la donación de un hospital, pues, óyeme, eso es algo muy grandioso, ¿no? Que te donen un hospital, pero ¿qué es lo que te están dando? Te están dando más problemas de administración. Y Y bueno, uno piensa, bueno, un hospital para los alcohólicos, pues eso suena bonito y suena bien. Pero como dice ahí, el que, el que paga es el que pide la música, ¿verdad? El que paga a los músicos es el que solicita la canción que quiere. Y aquí lo podemos ver de esa forma, porque empiezan a meterse opiniones ajenas a la asociación. Así que de esta manera, pues no se querían injerencias, pero las experiencias que nos va a narrar más adelante Bill W. en las cuestiones de dinero, ¿verdad? Como las herencias que, que se recibieron, que fueron $10,000 de una persona, y, y empezaron a tener problemas por cuestiones de dinero. Y pensar que ese dinero, decía, no, pues ¿por qué por qué le vamos a dar dinero ahí al a la oficina o a la estructura, ¿no? ¿Por qué le vamos a dar dinero? Si ya está recibiendo donaciones de otras personas. Entonces, esto era un verdadero dilema y es muy interesante cómo llegaron a concluir de que no iban a recibir ese dinero, que no iban a recibir esa herencia, esos $10 no lo iban a recibir. ¿Por qué? Porque entonces dejarían de hacerse responsables los alcohólicos de ese tiempo, ¿no? No se harían responsables de la estructura. Pensarían que se estaba ganando mucho dinero con las herencias o esas cosas. Y otra vez, el asunto de desviarse del punto, ¿no? Porque empezaron a haber muchas discusiones acerca de la organización. Y se estaban olvidando de transmitir el mensaje y de hablar del mensaje y de la recuperación por estar en la organización de, de estas cosas, ¿no? Que les habían sido donadas. Así que tenían que enfocarse hacia transmitir el mensaje. Posteriormente, este pensamiento cambió y fue muy bueno ese cambio. Gracias, Marla. Muchas gracias, Víctor. Y voy a pasar a la siguiente pregunta que dice así. Más adelante,
usando sus fuerzas e influencias, ¿qué es lo que lograron algunos miembros de la asociación? Más adelante, usando sus fuerzas e influencias, ¿qué es lo que lograron algunos miembros de la asociación? ¿Alguien le gustaría responder a esta pregunta o hacer un comentario también? Se vale hacer un comentario referente a lo que ha estado escuchando de la séptima tradición. Dice, más adelante, usando sus fuerzas e influencias, ¿qué es lo que lograron algunos miembros de la asociación? Y pues, Víctor, y le voy a leer la pregunta, Víctor, porque no hay manitas levantadas y dice así. Más adelante, usando sus fuerzas e influencias, ¿qué es lo que lograron algunos miembros de la asociación? Y adelante, Víctor. Bueno, así como apareció un promotor, ¿verdad? Una persona con mucha labia, con mucha visión, pero que hacía perder el objetivo de la asociación. Mm, Hubo muchas personas que usaron sus influencias, sus poderes, para que la gente pudiera tener confianza en ellos y poder realizar algunas granjas, algunos clubes, en fin, de otro tipo, ¿no? Acciones de otro tipo para hacer crecer Alcohólicos Anónimos. Pero todo esto era en términos económicos y en términos administrativos. Los, am, los alcohólicos empezaron a tener problemas entre ellos por causa de estas cosas. Y los grupos que se formaron empezaron a desaparecer. Algunos grupos desaparecieron. Estas acciones que por causa del dinero, de la administración de cosas que no convenían al propósito del grupo, em, estas cosas que se dieron por causa de sus influencias. Yo recuerdo un voto que me hicieron hacer en una congregación, porque llegué a esa congregación y en esa congregación me hablaron para que yo compartiera con ellos, pero tenía que hacer un voto, ¿verdad? Un voto público. Y, y en ese voto decía que tenía que otorgar todas mis influencias, ¿verdad? Económicas, políticas, etcétera, tenía que dedicarlas para esa congregación. Eso es lo que decía el voto. Yo no sabía lo que decía el voto, que lo estaban leyendo, yo nomás lo repetía, ¿sí? Y al final, pues, lo aceptaba. Como ya era una acción hecha, cuando llegamos a ese punto que me dice que yo tengo que entregar mis influencias, ¿sí? A la iglesia, ¿verdad? Bueno, no se me hizo difícil porque, de hecho, en otras congregaciones, pues yo lo había hecho sin hacer ningún voto con nadie, ¿no? Ni con la congregación ni con nadie. Como que, ¿qué cosas? Bueno, pues conocí a un amigo ingeniero y le dije que nos hiciera un plano para la nueva congregación y y yo me dediqué a hacer los trámites para ese nuevo templo, ¿verdad? Y lo hice, lo hice. Bueno, esas son las influencias, ¿no?
esas son las influencias y arreglar otros asuntos de la congregación, como por ejemplo lo que tiene que ver con la salud de las personas, eh, ir a dispensarios, etcétera, para buscarles medicamento a los hermanos que carecían en aquel momento de un poder económico o vaya de un seguro o algo así para sus medicamentos. Entonces, buscaba a quien nos ayudara. Y uno como periodista, pues a veces tiene un poco de influencia en cabezas, ¿verdad? Principales. Y hay unas personas que eran delegados del ISSSTE, del seguro, en fin, con las que yo iba a verlos y decirles, oye, necesito que me apoyes en este aspecto y en esto. ¿Puedes? Y ellos, como algunos pertenecían al Club de Leones, otros al Rotario, y los conocía, pues ellos ayudaban para ayudar a otros, ¿no? Me ayudaban a mí para ayudar a otros. Y de eso se trataba, ¿no? De entregar nuestras influencias para poder darle vida a la congregación en sus necesidades, ¿verdad? Mm, Bueno, en toda esta situación, ellos usaron sus influencias para, para poder desarrollar, em, para poder desarrollar la introducción de Alcohólicos Anónimos en otros campos, ¿sí? Como la medicina, como lo del hospital, ¿no? Como los clubes, donde las personas podían ir a un club y allí en el club pues había entretenimiento y eso, porque a veces el alcohólico no sabe qué hacer con su tiempo y pues dice, no, pues, de que se vaya a una cantina o esté pensando en una cantina, mejor ponemos un club y en el club pues ahí van a estar ellos y mientras encuentran trabajo y aprenden más entre ellos mismos, ¿no? Ahí conversando, platicando, etcétera. En fin, así que todas esas ideas estaban ahí. El hecho de hacer granjas para las personas alcohólicas, pero bueno, todo eso estaba ahí. Y ellos experimentaron con todas esas cosas, pero al final, pues no era el camino. No era el camino, tenían que parar de hacerlo, o si no, se iba a destruir la Asociación de Alcohólicos Anónimos. Gracias. Muchas gracias, Víctor. Y la siguiente pregunta dice así, ¿qué tipo de donación recibieron y cómo se comportaron al final? ¿Qué tipo de donación recibieron y cómo se comportaron al final? Bueno, esta pregunta estaba viendo que pues nos la acaba de responder Víctor en estos comentarios. Ahí menciona que les dieron un local, ¿verdad? Pero como consecuencia de esta persona que dio el local, el hijo, pues ya estaba él listo y ya era el aspirante a ser el gerente, ¿no? Ya se respondió esa pregunta, pero si, Víctor, si quiere hacer un comentario más referente a esta pregunta o me paso a la siguiente. Bueno, aquí se recibieron, por ejemplo, la donación de ese hospital, pero también se recibieron donaciones. La primera donación económica que se les dio a ellos, ¿verdad? De parte de un personaje que era, mm, es Rekin, Rekin Baker, ¿no? Verás, déjame acuerdo de esa persona. Bueno, él era un millonario, era el hijo de un millonario, porque el millonario ya había muerto.
Él había hecho la Oil Company, ¿sí? Y hacía donaciones, este hombre, y le donó para la cuestión del libro, donó $5,000. Y con esos $5,000 hubo mucha discusión. Rockefeller se llamaba, John Rockefeller. Y este hombre, Rockefeller, les dio ese dinero. A los 2 años aproximadamente, hubo muchas discusiones por ese dinero. em, Muchos problemas vinieron por causa de esa donación recibida. Y posteriormente, lo que sucede es que ellos dijeron, bueno, pues vamos, nos invitó Rockefeller a una comida, vamos allá, ¿no? Y ellos pensaban, pues para que nos dé otra lana, ¿no? Sí, para que nos dé más dinero. Pero Rockefeller, al entender, al conocer lo que había sucedido con la primera donación, les dijo, en esta ocasión, les dijo que no, porque esto iba a echar a perder su trabajo, lo que ellos estaban haciendo. Otra donación los enfermaría, los iba a enfermar más. O sea, en otras palabras, ustedes van a tener que cubrir sus gastos, ¿sí? Porque si no, les vamos a hacer mucho daño. Y en esa ocasión, aunque se decepcionaron, fue bueno también la opinión de Rockefeller. Por eso también cuando se hizo la donación de una herencia que fueron $10,000, pues ya tenían una experiencia de los $5,000. Y ahora con esta donación de $10,000, pues todos estaban loquitos. ¿Qué iban a hacer con tanto dinero, no? Si le iban a dar donaciones, herencias, etcétera, ¿qué van a hacer con tanto dinero? Pues los alcohólicos se olvidarían de ser responsable con lo que estaban trabajando, con su asociación. Y entonces tendrían que vivir la estructura con las donaciones externas. Y al recibir donaciones externas, las personas iban a tener un derecho a opinar sobre lo que hicieran con ese dinero. Entonces, si querían ser independientes, tenían que deshacerse de eso, de no aceptar contribuciones de otras partes y hacerse cargo de su propia casa. Esta, esta visión, ¿verdad? Cambió. ¿Por qué cambió? Porque llegan a concluir que en la canasta es donde se une la espiritualidad y la materia. Lo material y lo espiritual se unen en la canastita. Cuando yo dono algo, se une ahí mi espíritu y la materia. Hablando de espíritu y materia, ya se pagó el Zoom, ¿verdad? Y la telefonía. Ya se cubrieron esos dos gastos, ¿sí? Que dan como resultado esos dos gastos nada más y telefonía y Zoom son $800. Pero esos ya están cubiertos. Y les digo esto porque, bueno, porque si a mí me han hecho llegar algún gasto o algún dinero, mm, es principalmente para, para pagar esas cosas que estamos usando, ¿verdad? Em, en fin, yo nomás les hago el comentario sobre ese asunto, hablando de dineros. Bueno, entonces es aquí donde se reúne la materia y el espíritu, porque si estamos recibiendo vida
queremos también compartir la vida con otras personas, ¿no? Y queremos pues proyectarnos a que este programa o esto que nosotros estamos compartiendo aquí se comparta a, a todos los que podamos alcanzar, a todos, que la palabra no tenga ataduras. Si ustedes pueden compartir el material que tenemos, es gratuito, lo pueden compartir, lo pueden compartir y pueden compartir los audios y pueden compartir la documentación, todo. ¿Por qué? Porque la idea es que esto corra, ¿sí? Y que logre llegar a los interesados. Muchos quizás no les agrade, pero a otros sí. Y hay mucha gente que tal vez no venga al grupo, pero que de vez en cuando me envían un mensaje de agradecimiento, diciendo que les ha apoyado un audio o, en fin, ¿sí? O lo que está leyendo o escuchando en el, mm, en el YouTube, ¿sí? Entonces, no sabemos cómo toque Dios los corazones de las personas, pero si hacemos correr la palabra, es mejor, ¿no? Es mucho mejor. Eso es, ya sea por Facebook, por Instagram o por otro medio. Los medios y los recursos que estén disponibles y que podamos lograr enviar, ¿sí? Si tuviéramos un encargado en Facebook, otro encargado en Instagram, otro encargado en YouTube, ¿sí? Y estos pues se podrían hacer comités para transmitir el mensaje, que es la idea fundamental, transmitir el mensaje al que aún está sufriendo, no solamente a los conocidos, sino a los desconocidos. Eso es, y así hacer la invitación para que se unan al grupo y nuestra familia crezca, porque es la única forma, ¿no?, de hacerlo. Bien, gracias. Muchas gracias, Víctor. Y bueno, yo sé que ya estamos sobre el tiempo, pero me gustaría que termináramos solo con esta pregunta para que en la siguiente semana iniciáramos con el párrafo nuevo y las nuevas preguntas. Entonces, la pregunta, miren, es muy sencillita y dice así: ¿por qué, según tu opinión, esta actitud no era la correcta y en qué afectaba a la asociación? Pues aquí ya es una opinión personal, compañeros. Rosy, ¿quieres compartirnos algo? Abre tu micrófono, Rosy. Muchas gracias. Sí, muchas gracias, compañerita. De nuevo, gracias por su servicio. Mencionaba el hermanito Víctor que pagaba la aportación perdón, el pago del Zoom y lo que se necesita. ¿Cómo podemos apoyar? Era mi pregunta. Muchas gracias. Muchas gracias, Rosy. Gracias por esa pregunta. Y sí, ahorita que terminemos la reunión, también yo quiero hacer un informe de ello. Y mientras, nuevamente hago la pregunta: ¿por qué, según tu opinión, esta actitud no era la correcta y en qué afectaba a la asociación? ¿Alguien más le gustaría dar una opinión? Y si no, Víctor, ahora sí, ya con esta pregunta terminamos por el tiempo. Dice así: ¿por qué, según tu opinión, esta actitud no era la correcta y en qué afectaba a la asociación? Y adelante, Víctor. Muchas gracias. Bueno, la actitud no era la correcta cuando hablaban acerca de la espiritualidad y la materia. Podríamos decir lo del César al César y lo de Dios a Dios. Pero si hablamos que lo del César al César y lo de Dios a Dios, ¿por qué se necesitan ofrendas?
y porque Dios pide ofrendas. Sí, bueno, pues porque dice que de lo recibido de tu mano te damos. Si yo recibo, doy. Entonces, el asunto aquí es que la actitud no era justa. Y no era justa porque ellos estaban percibiendo que las ideas que a ellos les gustaban, pues eran buenas, pero al ocupar a todos los alcohólicos para estar organizando hospitales y servicios de toda índole, entonces se pierde el objetivo principal. ¿Cuál es nuestro objetivo principal? Transmitir el mensaje al enfermo que aún está sufriendo. Ese es el objetivo principal, pero no nos podemos hacer cargos de darles alojamiento, de darles medicamento, de darles trabajo, de darles dinero para que paguen sus deudas. O sea, no nos podemos hacer cargo de ellos de esa forma. Entonces, para que no entremos en controversias de administración y esas cosas, pues mejor tenemos un solo objetivo. Nos ubicamos. ¿Qué es lo que necesitamos recuperarnos? ¿Y qué más? Ayudar a otros a recuperarse. Eso es el objetivo, recuperarnos y ayudar a otros a recuperarse y que no se desvíe ese objetivo con otras cosas, ¿no? Sino que nosotros tengamos la visión de que el hecho de compartir en algún momento algo de lo material, ¿sí? Y no importa el monto, la cantidad, eso es lo de menos. Lo que interesa es la actitud, porque Dios la ve, ¿sí? Y como dice la escritura, Dios bendice al dador alegre, al dador alegre. Entonces, si somos dadores alegres, pues vamos a recibir. Y tenemos enfrente el recordatorio que nos hace Jesús cuando ve que un rico mm, llega y deposita muchas monedas y todavía avienta monedas a las personas para que logren agarrar algo, ¿no? Em, ahí está ese ejemplo. Pero dentro de ese ejemplo está otra personita, una pobre viuda que no tenía más que para comer en ese día, una moneda para comer en ese día. Y ella aportó todo lo que tenía para salir adelante con esta situación. No estaba en competencia con el rico. Y a pesar de que vio que el rico depositó mucho, ella no tuvo la situación en su mente de decir, ah, pues ya depositó mucho, pues ya para qué pongo este poquito que yo tengo, ¿no? Pero ella entendía que la relación personal de ella era entre Dios y ella, y que Dios premia la actitud sincera. Y por eso la mujer depositó esa monedita, que era el único sustento que tenía. Y así pues, les dice, bueno, ¿y quién dio más? Dice Jesús. Y después dice, bueno, pues el rico este dio mucho, ¿no? Pero Jesús dice, no, la mujer, porque ella no dio de lo que le sobra, sino dio todo lo que ella tenía, ¿verdad? Todo su esfuerzo, todo eso, ella lo dio. Así que ella dio más que el rico ese, ¿sí? Aquí habla de la actitud. No quiere decir que nos vamos a quedar sin comer por dar algo, no, no. Está hablando de la sinceridad con que yo hago las cosas, ¿sí? De eso está hablando Jesús y es lo que ve, la actitud que nosotros tenemos. Por eso me encanta Bill W, porque cuando leo estas cosas, me habla de cómo tengo que descubrirme para
no tener un doble sentido de las cosas, sino tener una claridad más profunda de mí mismo en cuanto a las acciones egoístas que se manifiestan dentro de los pensamientos o vaya en una actitud que a veces creemos que somos buenos cuando en realidad estamos siendo tacaños con nosotros mismos, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque estamos em, por dentro siendo jueces y verdugos de lo que damos y no le permitimos a Dios que Él juzgue las cosas. Gracias. Y pues entonces terminamos, Víctor, porque ya son las 9:06 y ya la siguiente semana dejamos el siguiente párrafo que sería el 8.0. Claro que sí. Bueno, pasamos a la siguiente sección, que es donde ustedes comparten con nosotros, ya sea que nos compartan lo que tienen internamente, o bien, o si gustan hacer preguntas, pues la hacen y tenemos la acción del apadrinamiento informal también, ¿verdad? Si se atreve a preguntar algo que usted quiere saber, aunque no sea del tema, sino de otra cosa, dentro del programa recuperación, con gusto también respondemos, ¿verdad? Así que, pues vamos a pasar a esa parte y bueno, pues gracias a Dios que estamos aquí.